Incorregibles, de lunes a viernes de 15 a 16:30 horas. Enganchate a la diversión del delirio. Los Incorregibles. Buenas tardes, amigas y amigos. Ya comienza Incorregibles, el programa número 24 del día 22 de mayo de 2023, teniendo la presencia y el valor del espíritu presente. Por supuesto, aquí tenemos a la voz de Monseñor Nicolás Ortuño, con el tema del Santoral, celebración del día Santa Joaquina de Vedruna, patrona de los carmelitas. Buenas tardes. Esta Santa Joaquina de Vedruna es una santa que duró casada hasta los 33 años. Tuvo 8 hijos y bastante nietos. A los 47 años fundó la comunidad de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Y al morir a los 61 años había fundado conventos, escuelas, hospitales en diversos sitios de la España. Esa niña desde muy pequeña tuvo mucha devoción al niño Jesús y a las benditas almas. Algo que la caracterizó desde sus primeros años fue un gran amor a la limpieza. No toleraba ninguna mancha de mugre en sus vestidos. Es más, tenía la vocación de limpiar día y noche, y esto la fue llevando a no tolerar tampoco marca de pecado en su alma. A los 12 años sintió un gran deseo de ser religiosa carmelita. No la Carmelita del Prado, pero las monjitas no la aceptaron porque les parecía muy niña todavía para decidirse por la vocación de carácter religioso. A los 26 años, en 1799, contrae matrimonio con un rico hacendado, don Teodoro de Mas, hermano de menos, muy amigo de su padre y empleado oficial como él. Teodoro estimaba mucho a las 3 hijas de don Lorenzo, y para decidirse por una de ellas le llevó un pequeño paquetico de dulces de regalo. Las 2 primeras lo rechazaron como un regalo demasiado infantil, pero Joaquina lo aceptó con alegría, exclamando: me encantan las almendras y también las nueces. Ese gesto de humildad decidió al joven a elegirla como esposa. Bastó eso, hermano. Al principio de su matrimonio sentía a veces serios escrúpulos por no haber seguido la vocación de religiosa que de niña tanto le llamaba la atención. Pero su esposo la consolaba diciéndole que en la vida de hogar se puede llegar a tan alta santidad como en un convento, y que con sus buenas obras de piedad iría reemplazando lo que iba a hacer en la vida religiosa. Esto la tranquilizó. 16 años vivió con su esposo y Dios le regaló 8 hijos. Y como premio a su sacrificio, 4 hijas se hicieron religiosas y varias de sus nietos también. Cuando Joaquina y sus hijos andaban por la llanura huyendo, de pronto apareció una misteriosa señora y le condujo hasta Vichy, que era la casa de bichadero, de una familia muy buena, y lo recibió con gran cariño. Enseguida la señora desapareció y nadie pudo saber dar razón de ella. Joaquina creyó siempre que fue la Santísima Virgen quien llegó a auxiliarla.
Un día, mientras estaba rodeada de su familia, le pareció que una voz le decía: pronto te vas a quedar viuda. Ella se preparó a aceptar la voluntad de Dios. Y a los 2 meses, aunque su esposo gozaba de buena salud, con apenas 42 años murió imprevistamente. Joaquina quedaba viuda a los 33 años y encargada de 8 hijos. Desde aquel día dejó todos sus vestidos de señora rica y se dedicó por completo a ayudar a los pobres y asistir a los enfermos en los hospitales. Generosa. Al principio la gente creía que se había vuelto loca por la tristeza de la muerte de su esposo, pero pronto se dieron cuenta de que lo que se estaba volviendo era una gran santa, y admiraban su generosidad con los necesitados. Ella vivía como la gente más pobre, pero todas sus energías eran para ayudar a los que padecían miseria o enfermedad. Se encontró providencialmente con un sacerdote muy santo, el padre Esteban, capuchino, cortado, el cual le dijo que Dios le tenía destinado para fundar una comunidad de religiosas dedicada a la vida activa de apostolado. El sabio padre Esteban redacta las constituciones de la nueva comunidad y en 1826, ante el señor obispo de Vich, que las apoyó totalmente, empieza con 8 jovencitas una nueva comunidad que le pone el nombre de Carmelitas de la Caridad. Esta fue Santa Joaquina de Vedruna. Hemos presentado esto para darle el corte y el contexto necesario al programa. Adelante, adelante desde la ruta. Bueno, buenas tardes amigos. Me impresionó. Bueno, yo le voy a decir una cosa, una aclaración. No, antes que arranquemos, vamos a hacer la canción. Hoy tenemos como invitado a Héctor Amodio Pérez, con el cual hago también un programa 2 veces por semana. Bueno, esto es plagio. Por eso, usted acaba de plagiarlo, pero le digo una cosa, me quedo con los de Amodio, que son más concretos, más concisos. Sí, pero esto que fue larguísimo. Fue bastante largo. No fue la de las Carmelitas, pero andaba ahí, andaba cerca de las Carmelitas. Por se fue favor. para el Prado. Se fue para para el comer. Prado. Bueno, encantado realmente de poder estar acá. ¿Cómo andan Horacio, Yo, Javier? impecable. Contento que tenemos vamos a a la recibir al invitado Amodio Pérez. Muchas gracias. El gusto de Yo tenerlo quería hacerle una pregunta. Hágala, proceda. Usted ha dicho que Dios le regaló 8 hijos. Sí, exactamente. ¿Y de dónde lo sacó? Bueno, porque Dios es la voluntad del cielo. Y bueno, y al que tiene fe... Que yo sepa, Dios solo tuvo un hijo, Jesús. Bueno, pero justamente Jesús es la representación típica de hijo: creced y multiplicaos, porque el Padre se lo dijo. Y bueno, se puso lindo esto, ya, pues ya arrancamos. Ya empezamos con espíritu de fe. El diablo le dio sobrino. Yo pensaba arrancar por otro tío. Bueno, pero al margen de todo, realmente, siempre sabemos que todo este tipo de inicio siempre supone para nosotros un poco matizarlo con humor, porque Por es supuesto. un poco la esencia del programa. ¿Usted tiene buen humor, Amodio? A veces. A veces. veces. En general es más bien, usted dice, aéreo, ¿cómo es en su manera de ser? O tranquilo, sereno. Soy retraído. Es retraído, es un poco muy retraído. medio tímido, pero tiene mucho para ofrecer. Desde el punto de vista... Yo no ofrezco nada. Perdón. Pero en cuanto a su opinión, digo, porque la opinión siempre enriquece, ¿no? Evidentemente el intercambio... Don Héctor Amodio Pérez hoy está cuidadoso. Se está cuidando, está en la línea defensiva. Tipo, bueno, pero 0-0 es un buen hay negocio. que tener confianza. No, yo la estoy fe y confianza. Bueno, eso es muy importante. Hay que entrar siempre en confianza con la buena fe. Hubo un general, Badora creo que fue, sí, que cuando las conversaciones por las treguas entre el MLN y los mandos militares, dijo que había que tener fe y confianza en la esperanza. Un fenómeno el tipo. Está registrado. Confianza en la esperanza. Está registrado. El Ñato lo cuenta, el Ñato lo contó en un informe que se llama así, el informe de los 5 sobre las tratativas, y transcribe textualmente la frase de Badora. A mí me lo contó Alicia porque ella participó en la primera reunión. Mire usted. Yo veo que había participación femenina en esa época, ¿no? Sí, No era tan por machista supuesto. la cosa.
No era tan machista la situación. No, lo que pasa es que la negra Alicia era un puntal y la llamaron a participar de la comisión porque ya había caído en la cárcel del pueblo y el negro Asen ya había dicho que yo no tenía nada que ver con la caída de la cárcel. Ajá. Entonces, como todavía no se manejaba el asunto de la traición de Amodio, la llamaron a ella a participar de las conversaciones. Había plena confianza. Mire usted, que fue su esposa. Compañera. Su compañera. Nunca nos casamos. Nunca se casaron. Bien, su compañera. Pero vamos a comenzar porque ya parece que arrancamos. No. ¿Qué puede considerar sobre su vida? ¿Cómo fue su vida? Al margen de lo específicamente de haber sido uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros previamente, ¿cómo nos puede contar? Es que hace tantos años que ya ni me acuerdo. ¿Ya no se acuerda? No, si usted tiene buena memoria. Pero usted nació en algún lugar, estuvo en un barrio, fue a la escuela, fue al liceo, digo, son... Sí. Hice todo eso. Nací en la calle Carabelas y El Iniciador. Carabelas 3044, la casa está igualita, por fuera, por dentro no la conozco. De ahí nos mudamos cuando yo tenía 6 años a lo que fue la casa paterna, que el viejo compró el terreno con un dinero que ganó en la quiniela, con el número 90. Mi viejo era seguidor del número 90. Y usted después fue socialista, ¿no? Usted fue socialista, ¿no? No, pero eso no tiene nada que ver. No, la lista 90 era otra. 90. Eso fue casualidad. Bien. Bueno. Pero a usted no le gustaba la timba, ¿no? No, la verdad que nunca le gustó. Nunca. Sin embargo, he ganado mucho dinero a la conga. Ah, sí, no me diga. Sí, ¿Y a la escoba? A la escoba no. Barre bien, ¿no? Sí, pero no. La escoba y el culo sucio nunca he jugado porque primero soy muy limpio, muy pulcro. Me criticaban los... O sea, con Mujica nada. No, me criticaban en la cárcel porque me bañaba todos los días. No me diga, o sea, usted sí, lo dice Santa Joaquina lo de Vedruna. Lo dijo el finado Zabalza. Yo me bañaba todos los días, mientras que ellos consideraban que se era más revolucionario estando sucio. Bueno, más mugriento que el Che Guevara, que una vez cada 15 días. Digo, no. Cada uno elige su... Bueno, lo que pasa es que en la cárcel te podías lavar. Seguro. O sea, en la selva creo que debe ser más difícil. Pero en la cárcel te podías lavar. A nivel urbano... Bueno, de ahí fui a la escuela José Enrique Rodó, en la calle Burgues y San Martín. Me llevaba una tía, que era unos pocos años mayor que nosotros, que sus sobrinitos. Hice el liceo en el Damaso Larrañaga. Ahí en la calle Paysandú. Cuando estaba en la calle Paysandú y Julio Herrera y Oves. Me fui a inscribir para el tercer año, una semana antes de empezar las clases, con lo cual no había sitio. Pero mira por dónde mi viejo tenía un amigo en el Liceo Rodó y yo pensé que me salvé, ya no estudio más. O sea, no iba más al liceo, yo quería ir a la escuela industrial. Pero mi viejo insistió que tenía que hacer una carrera y me inscribió en el Liceo Rodó. Entonces hice tercero y cuarto en el Liceo Rodó. Cuarto fue un desastre, tengo más inasistencias que asistencias. Con lo cual ¿Qué pensaba seguir usted? Mecánico tornero. Mecánico tornero. Hice mis primeras armas falsificando documentos en la tierna edad de los 16 años. Falsifiqué el carnet de estudiante. Era muy fácil en aquella época porque era una libretita de esas muy... No se preocupe. Le borré... Mi hija también lo hizo. Le borré con agua Jane, líquido Carrel, y con un sello puse aprobado, puse el sello, lo firmé, le hice un garabato. Y mi viejo se quedó tranquilo y contento. Creo que no lo engañé nunca. Creo que se dio cuenta. Ajá. Pero debe haber
pensado, bueno, si realmente no quiere seguir estudiando, pues vamos a ponerlo a trabajar. Y entonces me llevó con él a trabajar, de ayudante suyo. Él era fotograbador. O sea, la edad de piedra de los sistemas de impresión actuales. Claro. Y ya no salí de los talleres de arte gráfica. Me gustó el oficio, lo aprendí prácticamente todo, menos impresor, he sido todo. Todo. Y bueno, últimamente con esto de las nuevas tecnologías me tuve que reciclar y me he convertido en corrector y corrector de estilo. Sí. Y de eso he vivido, y con otras tejemaneje de las artes gráficas, 40 y pico de años en España, y de vez en cuando aquí me entra algún mango porque hago algún trabajito de ese tipo. Exacto. La tiene dominada. ¿Edad, don Amodio? 85. Voy para 86. Está clarito, ¿no? Oscurito. ¿Y cuándo? Por el sol. Soy color del país. ¿Y su padre de qué tendencia o idea era? ¿Ballista? ¿Usted cómo empieza? Nunca supe la orientación política de mi padre. De mi madre sí, mi madre era herrerista, pero en casa se escuchaba los discursos de todos los políticos en aquella época. Yo recuerdo los discursos del viejo Dubra, de Cardoso, de Luis Valle, de Herrera, por supuesto, de Aedo. Se escuchaba. De hecho, mi primer voto se lo di a Fernández Crespo en el año 59. ¿Votó la 51? Voté la lista 51. Después ya no voté más a los blancos, ya me afilié al Partido Socialista. Y ahí seguí el derrotero. ¿Por el mundo? No, por el mundo no. O sea, Uruguay, España, y aquí he vuelto. Exacto. Nada más, esa fue mi periplo. Cuéntenos ahora cómo fue el tema de la fundación del MLN. ¿Cómo nace el MLN? Una pregunta muy grande, pero si la puede reducir. Sí, bueno, podemos decir que empieza con el coordinador en el año 63 aproximadamente. ¿El coordinador que era un grupo? El coordinador era un organismo formado por un representante de varias organizaciones de izquierda que tuvieron como núcleo, como aglutinante, digamos, el tema del apoyo a la Revolución Cubana. Lo formábamos el MIR, gente escindida del Partido Comunista, el MRO, gente escindida del Partido Nacional, de Ariel Collazo, socialistas, no escindidos del partido, aunque estábamos enfrentados a la línea del partido, y algunos, la Federación Anarquista, la FAU, y algunos que estaban considerados como independientes, pero que estaban muy cerca de la FAU, de los anarquistas. Tuvimos unas pocas reuniones multitudinarias, se vio, yo todavía no estaba integrado. Yo me integro cuando, digamos, el coordinador ya había sufrido una serie de cambios. Yo me integro en el año 64. Toda la historia esa previa del tiro suizo y eso yo no la viví internamente. Antes del tiro suizo. Hay una, no sé si es leyenda urbana, yo creo que no porque es un hecho policial, una historia en el 62 de un copamiento por lo que era el embrión de lo que serían los futuros Tupamaros, de un sindicato o una confederación sindical, donde va la pérdida viene. No, esos fueron los cañeros, no, eso fue la gente de UTA. Ajá. Esa fue la gente de UTA, que traída por Sendik. En ese momento el coordinador todavía no está ni siquiera esbozado. En el 63 sí, cuando a partir de la primera acción, el tiro suizo, que es un fracaso, un desastre,
mala información, mal hecho, los fusiles no servían para nada, eran fusiles viejos, no tenían el percutor, se le quisieron fabricar los percutores y no funcionó. Se robaron para una ocupación de las tierras de Silva y Rosas, en Artigas. Y bueno, fuimos charlando, conversando, se fue dejando de lado las reuniones multitudinarias, entonces cada grupo nombró un delegado para poderse reunir en cualquier casa de vecino, ¿no? Entonces el MIR nombró a varios que fueron rotando, los hermanos Echenique, Julio Arizaga, Jorge Torres, la FAU a Gerardo y a Mauricio Gatti, el Partido Socialista Jorge Manera, y por esos anarquistas independientes Mario Navillat, que fue el que dio todos los datos del tiro suizo. Bueno, ahí entró a discutirse nuevamente la teoría del foco. Había gente que opinaba que había que formar un partido político antes de organizarse para la revolución, que fueron los miristas, la gente del MIR. Eso rompió el coordinador y ellos se fueron junto con la FAU, abandonaron el coordinador porque estaban recelosos del beneficio que el Partido Socialista pudiera sacar de las acciones que el coordinador llevara adelante. Claro, porque era el único partido constituido en las elecciones. Sí, porque el MIR no era partido, la FAU no votaba, el MRO andaba ahí, y el único partido realmente operante era el Partido Socialista. Ya era el partido de Trías, ¿no? Sí. El partido de Trías con todo lo que supimos después de lo que era Trías. Sí, pero en ese momento no sabíamos nada. Claro. Bueno, los propósitos de la guerrilla estaban un poco entroncadas con lo que fue el inicio de la Revolución Cubana y que fue como un faro de... Sí, yo creo que si la Revolución Cubana no se hubiera dado, aquí no hubiera habido ningún intento. Porque yo me acuerdo que nos dijimos, si los cubanos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Lo que pasa que después yo no conozco a ningún miembro del MLN que haya estado en Cuba y que haya vuelto entusiasmado con la Revolución Cubana. Sin embargo, yo le contaba fuera de micrófono hoy que en Cuba, como no podían pagar a los personajes de Occidente, a Superman, a Batman, a toda esa gente, a Misión Imposible, después de las 7 de la tarde se veía una serial televisiva que veían a Super Sendica, Super Amodio, no sé qué veían ahí, ¿Ah, sí? que se llamaba los Comandos de Silencio. Tengo algún fragmento por ahí con una música de Silvio Rodríguez y todos los chicos después de tomar la leche, de ver a Pilán con barba, iban a ver los Comandos de Silencio. Le va a alcanzar después. Bueno. Y realmente hay gente que dice que no. Creo que su amiguito Rosenkos dice que Cuba fue un poco más influyente que lo que ustedes, incluso Mujica admite, digo, ¿no? No, fue muy influyente. Lo que pasa que vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. No. Hay dos cosas. Sendik, Mujica se integra al MLN a finales de 1968. Y el asalto de 64 que él hizo con otro compinche, ¿para qué fue? Él estaba en el MIR en esa época. Pero fue para él, como decía. No, fue para el MIR, fue para el MIR. Las noticias, no es lo mismo, está bien. Las noticias que tengo yo es que era para el MIR. Fue una chapuza y fue en Cana un tipo junto con Mujica, un tipo que no tuvo nada que ver. Que ese fue el que dijo que no era un robo político, que era un robo para comprarse una granja, que no sé qué historia, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en ese entonces, cuando detuvieron a Manera, también Manera y Marenale dijeron que era para contribuir con Emaús. No queríamos... Marenale lo duda, pero por favor, San Marenale. No queríamos aparecer públicamente como una organización clandestina antes de que estuviéramos medianamente organizados. Exacto. Y recién estuvimos, ni siquiera estábamos medianamente organizados en el año 66,
cuando nos falló el asalto a Funza y ahí nos desmembraron completamente. Pasamos 20 y pico tipos a la clandestinidad y ahí fundamos el MLN en un local de la calle Espartero, que nunca supe el número, pero estaba en la calle Espartero, un local que consiguió Rosenkopf, que sirvió para enterradero, era un bulín, sirvió para enterradero de los primeros clandestinos. El Partido Comunista ofreció cobijo, se le aceptó. Primero lo ofreció para los dirigentes, para el comité ejecutivo. El comité ejecutivo dijo que no, porque se pensó que podía ser una estratagema para separar a la dirección de la base. O sea, la base quedábamos incomunicados. Y el ejecutivo en ese entonces, que eran Manera, el Ñato Huidobro, Marenales y Sendic, tenían otros planes, que era con documentación falsa, casi toda aportada por Violeta Cetelich. Se fueron comprando terreno en la zona de los balnearios, en el Pinar, San Francisco, Solimar, Lagomar, ir construyendo ranchos de refugio. Ranchos de costanero con techo de quincho o techo de cartón. Proseguimos con la entrevista. En el segundo estábamos entretenidos en la charla. Antes que nada, que no me puedo olvidar, los oyentes que quieran enviarnos mensajes lo tienen que hacer al 097-465-465. Repito, 097-465-465 y pueden hacer preguntas. Yo ya tengo algunos mensajes. Por ejemplo, hay uno que es para creyentes cristianos los hijos son regalos de Dios por el milagro de la vida en que muchas relaciones sexuales entre miles de espermatozoides, solo uno logra fecundar un óvulo. Y hay mujeres y hombres que siendo fértiles no lo logran, es el milagro de la vida. Hay un día de nacer y un día de morir. Muy buenas tardes, los incorregibles. Mensaje para la primera parte suya. Muy bueno. ¿Y el diablo de los sobrinos? No sé. Me llega el relato manso, apacible de su historia de vida, en su propia voz, don Amodio Pérez, Noemí de Lesica. Muchas gracias, Noemí. Acá tenemos, lo horrible fue que las iglesias, en este caso católicas, también albergaran tupamaros que iban contra los derechos humanos. También hay mensajes, ¿no? ¿La de Lourdes de Malvin, por ejemplo? No sé, pero ese es otro tema. No me apure el tranco, mi amigo, porque si no la entrevista sale mal. Sí, tuvimos muchos católicos integrados, hasta curas integrados. Sí, ¿no? Sí. El salteño, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Indalecio Olivera. Y después dice que no tiene memoria, que no se acuerda. Sí. Usted estaba hablando, perdón, usted venía enfrascándose en toda la parte de la organización en el año 67, pero la previa, los mitos y realidades de la Revolución Cubana, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál fue su opinión? Y además también el hecho si hubo gente que fue a entrenarse allá, efectivamente los tupamaros, y qué tarea cumplió. Sí, lo que pasa que mira, hay un periodo donde los cubanos, a través del MRO, abrieron las puertas de Cuba y iba cualquiera. Y fue muchísima gente, algunos se integraron al MLN, el caso de Zabalza, porque Zabalza va como miembro del MRO, no va como Tupamaro, ni siquiera estaba integrado. Y vuelve en el año 68 y su hermano, que sí ya estaba integrado, se contacta con él y lo integra al MLN. Pero iba mucha gente que yo digo que iba a hacer turismo revolucionario. Iban a vivir, a pasar unas vacaciones en Cuba, tiraron unos tiros, se hacían fotos vestidos de guerrilleros, con la boina y todas esas cosas. Y después te echaban en cara, te decían, no, pero sabes que yo estuve en Cuba, te decían, ¿no? Y yo decía, muy bien, pero ¿qué habían aprendido? Habían aprendido a hacer marchas, a vivir en el monte, decía, cosas que aquí no servían absolutamente para nada.
porque acá habíamos descartado absolutamente la lucha rural, porque sabíamos que no había condiciones geográficas ninguna. Es más, la falta de esas condiciones geográficas llevó a que los cubanos nunca creyeran en el triunfo de la revolución en el Uruguay. Descartaron completamente, y fue una de las razones por las cuales, más allá de unos pocos dólares que trajo Sendik en un par de oportunidades que viajó a la isla, y algunos planes para fabricar bazucas y metralletas, cañones sin retroceso que trajo el ingeniero Manera, y algunos cursos de tiro, funcionaban. Lo que pasa es que eran muy artesanales. Sí, muy artesanales, pero funcionaban. Lo que pasa es que no servían para una guerra, como fue lo que se quiso hacer a partir del año 72, ¿no? Enfrentar al ejército prácticamente de manera directa, que ese fue un disparate enorme. No solo es un disparate enorme, sino que quienes nos opusimos a ellos, a llevar la guerra al interior y al enfrentamiento directo con el ejército, fuimos acusados de militaristas, porque en la 15 decíamos que la 15 era militarista. ¿Por qué? Porque habíamos hecho más acciones que todos los demás juntos, pero hacíamos más acciones porque estábamos mejor organizados. El Ejecutivo impartía una directiva: hay que hacer, por ejemplo, secuestros de banqueros, ¡pum! Y bueno, mientras las otras columnas tardaban un mes, nosotros en una semana hacíamos 2. Entonces decían que éramos los militaristas, y fue al revés. Los que fueron militaristas fueron ellos, los que los que decidieron el 14 de abril. Nosotros no, nosotros nos oponíamos a eso. Sin embargo, que es la gran contradicción del falso relato de la historia oficial, que los historiadores nunca se dieron cuenta de eso. O no quieren simulan que no se dieron cuenta, ¿no? Lo que pasa es que hay unos historiadores mimados que están en todos lados, como Perejil también, son los mismos. De repente hay independientes. Sí. O sea, los caetanos de la vida nos interesan. Y ahí surge desde antes una relación entre el Partido Comunista y el MLN, puede ser en el año 67, te había dicho. Que yo sepa, fue la única relación en el año 67, y cuando nos proponen el Partido Comunista en el mismo año 67, por allá por el mes de abril del año 67, nos proponen integrarnos a la guerrilla del Che en Bolivia, que lo propone Arismendi por un lado y Ariel Collazo por otro. Nosotros nos negamos, decimos que no, que si vamos a hacer la revolución la vamos a hacer en el Uruguay. Yo creo que si hubiéramos ido a Bolivia, la hubiéramos quedado todos en Bolivia. Capaz que era la intención, ¿no? Posiblemente, pero nosotros no éramos elementos ciudadanos, no teníamos ninguna preparación para una guerrilla rural. Yo tenía 27 años, ciudadano, había hecho deporte, sí, pero una cosa era... No daba para la quebrada de los pueblos. No, por favor. Ahora, si usted dice que Cuba no fue tan impactante a nivel fáctico, ¿cómo se explica todo eso de seriales de televisión, obras de teatro, musical en Cuba, elogiando a los Tupamaros y ocupando buen tiempo y buenas planas mediáticas y buena televisión y buena radio? Bueno, lo que pasa que las relaciones entre organizaciones se mueven por protocolo. Entonces nosotros no podíamos salir a decir los cubanos nos negaron apoyo, nunca lo dijimos. Y los cubanos no podían salir a decir les hemos pedido que se unan al Partido Comunista, o ¿por qué no van a integrarse a la guerrilla en Salta? No. Macete, por ejemplo. Claro. Entonces, hay ciertas reglas de la política, de las relaciones entre las organizaciones, que hemos mantenido los cubanos por un lado y nosotros por otro.
Ahora, que los cubanos nunca creyeron en los Tupamaros, eso es evidente. Porque los cubanos apoyaban al partido, dependían de la política internacional de la URSS financiaba al Partido Comunista en el Uruguay, y la política del MLN era contraria a la política del Partido Comunista. El MLN quería hacer la revolución y para el Partido Comunista la hora de la revolución todavía no había llegado. Entonces, evidentemente, tuvieron más razón que nosotros. No me diga que Arismendi jugaba al eurocomunismo ya. Posiblemente. Él, yo creo que fue mucho más realista la política del Partido Comunista que la del MLN. Sí, creo yo. Visto con el diario El Lunes. Exacto, el tema con el diario El Lunes, exactamente. A mí, yo en el año 72, cuando caigo la última vez y la definitiva, cuando me proponen, mirá, al Tino le hemos ofrecido esto y ya no está en el Uruguay, te ofrecemos a vos lo mismo, yo dije, no, pará, yo primero no tengo nada para darte, porque todo lo que tenía está aquí. Me habían dado a leer las declaraciones del Tino, del Ñato, de Manera, de Rosenkopf, de Marrero. Digo, está todo aquí, yo no tengo nada más. Yo sigo siendo Tupamaro. Y si a mí no me acusan de la caída de la cárcel del pueblo y me condenan a la muerte, yo me hubiera comido 13 o 14 años de cana, igual que todo. Lo que pasa es que no me dejaron otra salida, me acusan de una cosa que después el propio MLN la desmiente públicamente. ¿Por qué elegir esa cabeza de turco y por qué no elegir otra? Porque yo fui el que cantó, cuando yo hablaba el otro día de que hubo algunos profetas, yo creo que fui un profeta. Yo vaticiné la debacle, yo dije así, vamos al carajo. Y eso no cayó bien. No, por supuesto, no solo no cayó bien, sino que la práctica demostró que tenía razón. Entonces, si estaba toda una organización, si el MLN estaba dividido entre el Montevideo y el interior, si Sendí y el Ñato, como consta en el archivo Cámpora, que dice, hay que delimitar bien en qué fecha el Ñato y Sendí conspiraron contra Amodio, o sea, está dicho así, están los documentos. Esas cosas los historiadores nunca las vieron. Yo lo llevé a buscadores, lo mostré, sí. Pero son cosas que nadie le da importancia. Entonces, si el Ñato dice en un libro, en la página 76, que él y Sendí fueron radiados de la dirección porque los nuevos dirigentes me seguían a mí después del abuso y a la negra Alicia. Eso dice en la página 76, y en la 78 dice, nos fuimos a la base, el Bebe y yo, para demostrar que los planes que habíamos elaborado en Punta Carreta eran correctos. ¿Nadie se dio cuenta de eso? Que en 2 páginas se contradice. No solo se contradice, está confesando que se fueron a la base para dividir el MLN, porque el Ejecutivo le había vetado los planes el 14 de abril, que es la noche de San Bartolomé, sí. Y la guerrilla rural, el Plan Tatú, que fue lo que pusieron en práctica ellos. Entonces, ¿cómo vas a llevar adelante una guerrilla basada en pozos en el Uruguay, sin abastecimiento, sin medicamentos? Dependían de la ciudad más cercana. Claro, tenía que ir había que llevarles la comida porque decían, no, hay no sé cuántas ovejas y hay no sé cuántas vacas, pero si nadie sabía carnear. No. Seguro. Usted fue muy racional, me parece. Los únicos que sabían más o menos carnear una oveja eran los cañeros.
Pero había un cañero cada 10 tatuceras. El resto era gente que había ido de Montevideo. Eran demasiado. O que la habían sacado. O que la habían sacado de las ciudades. Claro. Algunos no habían tenido un cuchillo en las manos en su vida. Había muchos niños bien aburridos, como dice, algún tipo de leyenda negra también, niño y niña bien aburridos. Sí, habría de todo. Yo no te puedo... Aventura, digo. Puede ser, yo no te digo, pero la mayoría fue gente con un gran espíritu de sacrificio. No. Hubo gente con un gran espíritu de sacrificio y gente que la pasó muy mal y gente que murió. Gente que murió. Yo conocí gente que podían entrar en la categoría de familias bien, niños aburridos. Schroeder, Blanco Catras, Esa balsa mismo. Y sin embargo, no murieron. Bueno, Zabalza murió muchos años después, pero Blanco Catra y Schroeder, yo los conocí, milité con ellos y eran dos chiquilines con un valor enorme. A mí me dolió mucho la muerte de ellos. Pero bueno. Zabalza. ¿Qué reflexión hoy en día se puede hacer sobre Zabalza? Zabalza fue una veleta toda su vida. Zabalza, quien siga su trayectoria, ahí están los libros, ahí están sus opiniones, hay que leer, hay que ver desde el libro de Fontana La piel del otro. Lo que pasa que nadie sabe, leyendo La piel del otro, quién es el que está hablando. Yo sí sé, y entonces lo tengo marcado, este es fulano, este es mengano. Claro. Yo los conocía a todos, o los conocí en la militancia o los conocí en la cárcel. Y por lo que dicen, voy sacando conclusiones, que esto es esto. Incluso mujeres que al principio hablan en La piel del otro, que me conocieron de cuando estábamos en la Juventud Socialista. Por lo que cuentan, yo sé quién es la que habla. Entonces, a mí no me engañan. Entonces, quien sigue la trayectoria de Zabalza se da cuenta que él fue primero un ferretero, después habla del trabajo de masas, después habla, estuvo a favor de Sendí, estuvo en contra de Sendí, y su última hazaña fue trabajar para el MPP. Porque si no hubiera sido por los 200 millones que el flaco Zabalza entregó de los remeseros del ¿cómo es que se llama? Del municipio, no, de la caja, de la Junta Departamental. Sí. Bueno, ¿a dónde fueron esos 200 millones? ¿Se acuerdan? ¿Cuánta cantidad de ¿Cómo? Hicieron muchos robos. ¿Cuánta cantidad de dinero se pudo? Muchísimo. Cuando salió el libro de Urrosola, que se habló de los 20 millones de dólares, todo el mundo puso el grito en el cielo. Yo no sé si no fueron 20 millones, pero 20 millones contando todo, porque mirá que hubo tráfico de coches robados, hubo tráfico de drogas, hubo de todo. ¿Drogas? ¿Cómo es eso? Y sí, se cambiaban, se afanaban coches aquí, se llevaban a Paraguay y se traía por droga y se vendía. O sea, lo mismo que hacen los mafiosos de hoy en día lo hacían. Lo hizo el MPP, los restos del MLN posterior a la dictadura. Sí, ya en democracia. El MLN antes no hacía eso. No. Mira, cobrar rescate por los secuestrados llevó tiempo, llevó duras discusiones porque no se consideraba ético. Mucho menos nos hubiéramos metido en tráfico de drogas. Lo que pasa es que después de la cárcel, después de la dictadura, hay una cantidad de conceptos morales, éticos, que se habían perdido. Ahora, ustedes no consideraban ético cobrar un rescate, pero sí ultimar a un secuestrado. Y ahí voy al caso Mitrione, porque ahora usted dice que hubo carne podrida que posiblemente puede haber sido la inteligencia cubana.
posiblemente por haber sido una inteligencia X. No, yo lo de la carne podrida, yo lo refiero más a Bardesio que a Mitrione. Cuando el MLN secuestra a Mitrione no sabe nada de Mitrione. Lo único que sabe es que es un funcionario norteamericano y nada más. Que se les escapó el más importante en el momento de secuestrar. Y lo único, sí, porque se planificaron mal. Lo cuenta Marx Menéndez en un libro que se llama Ay de los vencidos. Se encontró con que mientras tenía a Gordon Jones, había en el mismo edificio como 10 funcionarios americanos más viviendo juntos. Sí, pidió refuerzos. Lo que pasa es que no llegaron. Entonces hubo que construir la leyenda de Mitrione. Y entonces a Mitrione la muerte de Mitrione es fruto de un malentendido. Yo lo he contado ya muchas veces, lo voy a contar una vez más. Cuando el MLN elabora un comunicado que dice que si no se acepta el canje, se hará justicia. Entonces, quien escribió ese comunicado fue Sendik. ¿Ese en qué año fue? En 1970, agosto del 70. Entonces, a los pocos días, 7, 8 de agosto, son detenidos todo el comité ejecutivo, Candán, Efraín Martínez Platero, Sendik, se salva Mansilla, el único miembro del ejecutivo, cae la negra Alicia, miembro del comando de la 15, la mujer del ñato, que era enlace con Flores Mora y Wilson Ferreira, porque en ese momento las conversaciones con los políticos, porque se esperaba la caída de Pacheco, según los informes que el padre de Zabalza llevaba a Punta Carreta. Tenía un ministro dialoguista que era Fleitas, ¿no? El gabinete de Pacheco, de Cultura, ¿no? Sí, pero lo de Fleitas fue una negociación para evitar que se siguiera, después de la muerte de Mitrione, se pudiera ejecutar a Díaz Gomide y a Fly. Entonces, el único miembro del Ejecutivo que se salvó de esa caída, la caída de Almería se llama. Sí. Almería, Jacó. Exactamente. Es Mansilla. Entonces, Mansilla se reúne con un grupo de gente, Marx Menéndez, Samuel Blissen, integró unos días el Ejecutivo, porque no había otros, estaban todos presos y habían caído los suplentes de los miembros del Ejecutivo. Entonces quedó la organización en el aire. Entonces esos tres, Mansilla, Marx Menéndez y Samuel Blissen, entienden que hacer justicia es pegarle un tiro a Mitrione. Y así fue que lo mataron. Se dio la orden de ejecutarlo, porque se entendió que hacer justicia era ajusticiarlo. O sea, toda esa escena payasesca del Omni donde sube una mujer... No, eso es falso, todo eso es falso. Todo sitio es un circo, ¿no? No todo, hay parte de verdad. Nos llega una pregunta del señor Gabriel. Hola, ¿qué opinión tiene usted de los desaparecidos? Que hay desaparecidos, que no son todos los que se dice, pero hay. Ahora, esto de la marcha no se ha transformado con los años, con las décadas, más en un circo que en una marcha realmente que quisiera encontrar a los desaparecidos, más en un ritual, más en una especie de corso doliente como los de la Semana Santa Española, digo, no sé. Me parece que no es por ahí. Vamos a ver, yo respeto mucho a los familiares, porque creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué pasó. Pero ¿qué pasó realmente? Lo que pasa es que los desaparecidos forman parte de un conjunto, de una mentira más grande,
que abarca muchos aspectos. La política del MLN, la conducta de los dirigentes del MLN, de los militantes del MLN, la conducta de los integrantes de otras organizaciones políticas, la forma en que actuaron las Fuerzas Armadas, porque, bueno, sí, entendíamos que la tortura era inevitable, pero yo creo que la tortura tenía, desde el punto de vista de los militares, un objetivo que era inicial. Pero que volvieras a torturar a una persona que llevaba 3 meses presa, o 5 meses, o sea, me parece absolutamente gratuito, ¿no? Un tipo que lleva 5 meses preso... Sí, ya no tiene información. Lo que tenía se quemó. Por supuesto. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, también hay otro mito de las Fuerzas Armadas, que fue una fuerza homogénea, que fueron, yo que sé, poco menos que Montgomery, Eisenhower, y la verdad nos derrotó una manga no de descerebrados, porque sería exagerar, pero fue una cosa... Se habla de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia no tenían la más puñetera idea de nada. Gorila versus chimpancé. Le voy a dejar una pregunta para después del corte que vamos ahora. Momentos clave que generaron la derrota de la guerrilla. ¿Cómo pasó en la cárcel y las negociaciones con la fuerza conjunta? Y vamos a un corte. Continuamos entonces con las preguntas que le habíamos dejado a Modio. A ver, ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cómo no? Sí, ya le toca. Bueno, esta pro y contra, esta no se la hice. Pro y contras de los actos de violencia que tuvieron. O sea, tener que secuestrar, matar gente. ¿Qué cosas a favor y qué cosas en contra? Solo cuente este mes y después seguimos con las otras. Bueno, lo que pasa es que yo he variado en mi opinión. ¿Está bien? Pero yo le pregunto el actual. La actual. Que la violencia solo genera violencia. Es la actual. En la actual. En aquellos años yo creía otra cosa. Yo creí que, como decían los manuales, la violencia era la partera de la historia. Entonces... ¿Y le costó muchos años cambiar eso? Unos cuantos. Pero tuvo tiempo. Me llevó unos cuantos. Lo que pasa que no fueron tantos como... Si la gente puede pensar que como tardé 40 años en aparecer, claro, me llevó 40 años. No, me llevó muchos menos, pero fueron unos cuantos años. No sé si 8, 10, 12, no lo sé, eso no lo puedo precisar. Pero más o menos. Ahora, cuando yo vengo con un destino, o sea, con una determinación, que es desmentir la historia oficial. Y la gente lo que me pedía era la autocrítica, lo mismo que me preguntás vos, querían que yo lo dijera, cosa que no le habían pedido a los otros. No, mejor dicho, le habían pedido y los mandó a la rey del amigo Huidobro. Bueno, a mí fue muy educado. A mí me lo Huidobro pedían y yo decía, todavía no es el momento. ¿Por qué? Porque yo había venido a desmentir la historia oficial, claro, y no podía... Estaba en un proceso de que me iban a procesar, que me iban a meter en cana, ya tenía otras preocupaciones. Pero la gente que me entrevistó, hay un reportaje de Voces que me publicó, me hicieron una foto a mala leche. Ajá. Me pusieron la cámara así a un palmo de la cara cuando estoy hablando, y abajo el titular: me arrepiento de haber sido Tupamaro.
Pero yo lo dije ya en el 2015. Se lo dije al semanario Voces, que lo publicó. Un reportaje donde ellos venían con la lección aprendida de la historia oficial a contarme a mí el verso de la historia oficial, y yo se los desmonté. Pero, como me dijo Alfredo García, ¿sabes lo que pasa? Que yo no te creo. O sea, era un problema de fe. Claro, ¿viste? Ahí te juntás con Gastón y andás bárbaro. Entonces publicó la entrevista completísima. Ajá. Creo que fueron como 8 páginas. Pero el titular. Debajo del título pone una entradilla donde advierte que él no me cree. Cosa que éticamente, como periodista, es, vamos, infame. Sí, sí. O sea, vos le estás dando al lector, sí, sí. antes de que lea, final, antes de que lea la entrevista, ya le está diciendo, ojo, mira que yo a este no le creo. Sí, no aguantó mucho, ¿no? Entonces, bueno, momentos claves que generaron la derrota de la guerrilla y cómo pasó en la cárcel. Momentos claves, es que son varios. Son varios. Cosas que no nos dimos cuenta en su momento. Que fue la elaboración en Punta Carreta del Plan Cacao, por ejemplo. La elaboración del mismo Plan Tatú. La elaboración de la Noche de San Bartolomé, que es llevado a la práctica fue el día del 14 de abril. Sí. Entonces, esos son hechos que pasaron desapercibidos como simples elucubraciones teóricas, pero que con el paso del tiempo te das cuenta que tuvieron una importancia fundamental porque marcan un rompimiento dentro del MLN. Fueron planes delirantes, ¿no? ¿Cómo? En algún aspecto fueron planes delirantes. Sí, por supuesto. Imagínate que vos estás en una celda 24 horas pensando. Y sí, entre mate y mate, agarrás un libro, pensás esto, charlas el otro, y se elaboran planes fuera de la realidad, porque además en la cárcel vivís otro mundo. No perdés el contacto diario con las cosas. Y Adelita Huidobro siempre en tren militar. Sí, él elaboró el Plan Cacao. Después, cuando vino Sendiga a la cárcel, después de haber sido detenido en la calle Almería, discutió el Plan Cacao y el ñato hizo el Plan Remonte con las ideas de Sendí y lo fundamentó con la misma... ¿En qué año fue eso? En el 70. O sea que tenían buena libertad dentro de la cárcel. Para empezar, dentro de la cárcel teníamos, o sea, nadie nos controlaba. Es más, las autoridades nos pidieron varias veces que le pacificáramos la cárcel, que le diéramos clases a los presos, que los lleváramos a la escuela, que los instruyéramos, que les diéramos hábito de trabajo. Y claro, eso para nosotros era la escuelita. Era fundamental. Ya nos daba pie a movernos dentro del penal. Yo nunca participé en eso, pero había otra gente que lo hizo y bueno, tenía contacto con los guardias, sabía quién rengueaba del pie derecho y quién del pie izquierdo. Sabíamos las necesidades económicas de los carceleros. Y bueno, si alguien tenía un hijo o una hija o lo que fuera que no tenía zapatos, pues se le compraban zapatos, los útiles escolares, y todo eso nos fue creando un ambiente dentro de la cárcel muy, yo te diría, favorable, cómodo. Y al que no rengueaba le para la parte de la fuga, y cuando hubo la fuga, ¿había sido entregada esa fuga o no? Vamos a ver, nosotros compramos al jefe de la guardia, se llamaba Dálvena, pero él nunca supo que era una fuga. El que sabe bien esa historia es Lucas Mancilla,
el negro Mansilla, porque fue él el que llevó la negociación. Le hizo un cuento que necesitábamos que en determinadas celdas no se hicieran requisas, porque teníamos unos cursos, nuestra escuela, no sé qué. Y el tipo era coimero, se le llamaba Altacoma, porque metía cualquier cosa en la cárcel, cualquier cosa que necesitara, el Tacoma le decíamos. Así se le conocía. Sí. Entonces se le ofreció, lo que fuera, pum. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había determinadas celdas que nunca se iban a revisar. Entonces, creo que fueron 1, 2, 3, 4, 5 celdas de la segunda planta y otras 5 de la tercera, que era donde estábamos, donde ahí se estivó la tierra debajo de las camas. ¿El plan de la fuga quién lo realizó? ¿Quién lo diseñó? El plan de la fuga, el de la idea primaria fue el Almirati. Yo le puse el nombre. Juancito Almirati, sí. Fue la idea. Incluso en el archivo Cámpora, Almirati lo cuenta. Lo cuenta otro, pero cuenta una charla que tuvo Almirati, donde él dice que le fue hablando con presos que venían de la cárcel de Miguelete, se enteró que se había hecho un túnel así en estas condiciones, y él fue y se lo planteó a Sendí. Y Sendí le dice, ¿a vos te parece? Y el Juancito le dijo, sí. Y dice, bueno, andá y habla con Amodio. Te lo mandaron a vos. Y claro, como dice Juancito, yo sabía que Amodio era ejecutivo y que lo iba a agarrar el plan en serio. Y efectivamente, y ahí nos pusimos a trabajar con Juancito. Y hasta que no lo tuvimos más o menos redondeado, no lo planteamos. Cuando lo planteamos nos dijeron que estábamos locos, porque no teníamos resuelto el problema de la tierra, hasta que apareció Dálvera. Coimeando al claro, Tacoma. Porque nosotros habíamos pensado, tirarla por los sumideros, arreglar con algunos presos que tiraran la tierra alrededor de la cancha de fútbol, pero eran todos circunstancias peligrosísimas. Nos podían descubrir al día siguiente. Y un día salíamos al recreo y nos encontramos con el gordo Dálvena acodado en la baranda, y nos miramos con Mansilla diciendo, ahí está la solución. Y a partir de ese día nos pusimos a trabajar. Porque ¿cuánto demoraron en total? Nos demoramos unos 20 y pico días en hacer el túnel. ¿Y la coordinación con afuera? La coordinación con afuera la llevé yo. Yo llevé el control yo recibí los planos. De afuera se nos hizo el plano, cuántos metros había que bajar, cuántos metros había que cavar en línea horizontal, y cuánto teníamos que excavar para arriba para llegar a la casa de enfrente. Pero ¿qué pasó? Por un lado parece que el terreno había sido rellenado, y además la casa que elegimos para salir tenía 3 escalones en la entrada, que los compañeros que hicieron el relevamiento se comieron los 3 escalones, que eran como 80 centímetros nada más los escalones. Entonces estábamos debajo de la casa, pero no nos oían, porque estábamos mucho más abajo. Y ya estábamos todos metidos en el túnel. No podíamos volver para atrás. Lindo momento para definir eso. Fue terrible. Estuvimos como 4 horas esperando, metidos en el túnel, pegados uno al lado del otro, mientras se cavaban los casi 2 metros que había
de diferencia. Así que no es verdad que les haya ayudado el servicio secreto o el servicio... No, esas son leyendas urbanas que no... Sí, sí. No. Y ¿no tenían ninguno con claustrofobia que no quisiera entrar y quisiera que lo llevara? En ese momento te olvidas de todo. Te olvidas de todo, ¿no? Te vas al mazo ahí. Mirá, si vieras cómo trepaban... Había el gordo, no me acuerdo cómo se llamaba el gordo. Un anarquista, un anarco. Remigio creo que se llamaba. Que salió raspando. Era tan gordo, pero así todo pasó. Y todo pasó, sí. En ese momento la adrenalina que generás es una cosa fabulosa. Y claro, después salías y te encontrabas con gente que ya... Yo me encontré con la negra Alicia, pobre, que fue la que nos daba las armas para salir. Ajá. Nos dieron a todos un revólver y algo de dinero por si teníamos que rajar. Pero no, se hizo todo bastante bien. El único inconveniente, así resaltable, fue la famosa operación Tero en La Teja, que dejó uno de los camiones, lo dejó aislado, y en La Teja no pudo salir de... Operación de distracción. Sí, que fue una cosa hecha independientemente del MLN, o sea, fue una cosa, no independientemente, pero que no estuvo bien coordinada con el MLN. Entonces quedó un camión encerrado en el cerco por Carlos María Ramírez, no llegó a Punta Carreta. Entonces uno de los camiones se recargó, uno de los camiones. Sí. Y agarraron para el este, antes de que se cerrara el puente, y pasó como 40 fugados el camión. Y entonces bajó a un montón en un chalet, no sé por dónde, en una casa. Y el resto, ¿qué hacía? Pues volvió. Como los milicos paraban a los que salían, a los que entraban a Montevideo no lo paraban. Entonces entró con 20 fugados la noche anterior, los metió en Montevideo otra vez. Y ahí se desparramaron. Ahora, antes de eso estuvo el tema de Leoncino, ¿no? El atentado a Leoncino. No, Leoncino es para la segunda fuga. Para la segunda. Una pregunta, pues se nos va el tiempo, ¿no? Yo sé que vos tenés diferencias con muchos actuales dirigentes de lo que son el MPP, lo que era el MLN, o son el MLN. Si vos te cruzás mañana con Mujica, lo saludás, le hablás, ¿qué le decís? ¿O no le das bolilla? Pero ni me lo planteo porque sé que es imposible. O sea que no fuiste a cumpleaños ayer. No, el sábado. No, eso es imposible. Yo no voy a ir al paso, y él no anda por la calle. Pero nunca se sabe, un día te lo podés cruzar. Yo me he encontrado con Tupamaro. Uno me han dicho, te estás equivocando, eso que estás haciendo no está bien. Me he encontrado con hijos de Tupamaro. Mirá. Con el hijo del dueño de la casa en la calle Jaime Civiles, donde hicimos la primera reunión después del abuso, donde se decidió quiénes iban al ejecutivo de los presos y quiénes al comando general, y donde el ñato y Sendí dijeron, no, nosotros nos vamos a la base porque queremos conocer a la organización el nuevo MLN por dentro. Y ahí dividieron. Y ahí se juntaron ya venían compinchados desde la cárcel. Lo que pasa es que en ese momento no nos dimos cuenta. Todos éramos buenos y todos creíamos que todos estábamos actuando con la misma honestidad. Lo que pasa es que estos se creyeron que el MLN era patrimonio propio. ¿Tipo sobrevalorado, Sandy? Yo creo que sí. Más allá de que tuvo unas condiciones primarias de un factor de unión
de mucha gente. Lo que pasa que yo creo que Sendik terminó por creerse su propio mito. Alrededor de él se había creado el mito de Sendik, pero cometió unos errores enormes. Lo del Plan Tatú, fue incapaz de crear nunca una organización dentro de su gente. Eran grupos muy desorganizados. Él mismo lo cuentan como un mérito de Sendik, que iba de campamento en campamento en bicicleta llevando ollas y cacerolas, y yo creo que para un dirigente estar haciendo una función de enlace, de intendencia, con el riesgo de que cayera, ¿no? La función el tiempo de un dirigente vale en la medida que es capaz de organizar y dirigir. Exacto. Y no ocuparse de llevar las cacerolas que faltan. Eso lo hacía porque no fue capaz de crear ni siquiera una red de enlaces en el interior. Otra pregunta, ¿cuál es tu pensamiento político al día de hoy? ¿En qué sentido? Vos sos en aquel momento es una persona de izquierda, en España no sé lo que sos. Y si seguimos manteniendo la idea, aquellos que pensamos que la sociedad necesita un cambio profundo, yo sigo siendo, si eso es la izquierda, yo sigo siendo de izquierda. Ahora, no me embandero con ningún partido. ¿En España no fuiste eurocomunista o cosa parecida? Yo milité con Izquierda Unida, claro. Pero vamos a ver, una cosa es Europa y otra cosa es el Uruguay. Las circunstancias, el hombre y sus condiciones y sus condicionantes influyen mucho. No son las mismas luchas. Hay una cosa, yo cuando fui a España, que estuve de encargado en una imprenta, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, yo no sabía. Yo tenía relación con un italiano que era vendedor de papel, que había sido comunista en Italia, y me dijo, el comunismo se acabó en Italia desde el momento que los trabajadores fuimos o íbamos, no me recuerdo bien la palabra, a las manifestaciones del 1 de mayo en auto. Yo creo que con eso está todo dicho. Lo venció el capitalismo. Claro. La clase media. La clase media. Y la caída del muro de Berlín, como la verdad que no, la encaró. La verdad que no me enteré. ¿No? No. Fue una de las ¿Qué cosas. consecuencias para usted? Fue una de esas cosas que yo sabía que algún día se iba a dar, no me sorprendió, pero tampoco me movilizó demasiado. No. Yo creía, estuve durante muchos años convencido de que la existencia de la URSS favorecía al movimiento obrero en general, porque obligaba al sistema capitalista a otorgar determinado tipo de concesiones para que la gente no se volcara hacia el comunismo. Desaparecido el comunismo, se mostró el sistema capitalista en su faz más primaria, más depredadora, sí. Que nos ha llevado a este sistema actual, donde ya estamos hablando de la gobernanza mundial y toda esa historia. En alianza con las izquierdas. Porque las izquierdas han perdido el sentido del cambio social. No es como equivocadamente se sostiene que Soros y todo eso son marxistas. Es que han captado a un sector de la izquierda que se ha conformado con parches, la ley de género, con los subsidios a los trans y todo eso, que no condicionan a la sociedad en su conjunto, afectan a determinadas minorías. Ahora, desde que la izquierda se ha conformado con eso, la ha incorporado al sistema. Claro.
Y si el propio Estado financia a los sindicatos y financia a los partidos políticos, incluso a los llamados de izquierda, vos sos rehén de esa, después no quieren de perder esa relación. La vaca. Después O sea, que se aburguesó la izquierda, usted dice, de cierta manera. Sí, abandonó la idea de la revolución. Independientemente, yo creo que la revolución se puede hacer incluso sin armas, porque revolución significa un cambio radical. Yo creo que es necesario un cambio radical, no por la vía armada como hicimos nosotros, y yo creo que la llamada izquierda ya ha abandonado eso y se conforma con migajas, se conforma con un parche aquí, otro parche allá. Y lo reitero, creo que decir o pensar que esto es porque Soros y que nos lo rodean todas esas organizaciones que mueven el mundo y todo lo demás son marxistas, eso es un error de colegio. Es más fácil negociar con la izquierda actual. Eso es un error de colegio, por supuesto. Ahora, me permite, Amodio, voy a hacer una cosa. Y don Mujica, ¿usted qué diría después de escuchar esta entrevista? Yo estoy dispuesto a tender un puente que no llega demasiado lejos. Estoy dispuesto a fumar la pipa de la paz, por más que fumar sea perjudicial para la salud. En vez de andar con las piedras, podemos andar por la paz. Nunca te vi fumar en pipa. Pero por favor. Además, para tener pipa hay que sostenerla y no creo que no estás en situación de sostenerla. Nosotros fumamos de otra manera, los caporal, lo recomendado. Pero eran otras cosas, otro tiempo. Ahora podemos fumar en pipa en el sentido figurado, Amodio. Yo te puedo invitar al rancho de Varela, al Quincho. Y allí hacer algo similar. Como vos no me invitás porque seguro que yo te voy a reclamar. Ahí está, eso quiero ver. El día que la negra Alicia se entregó para salvarte a vos, y vos permitiste que la llamaran cobarde. Pero eso yo no me olvido. Y no me olvido que me abrazaste en el Santizo y llorando me dijiste, la negra se entregó para salvarnos. Por eso no me invitás. Sin palabras, Por eso no me invitás. No, pero es una confusión. Con las dos que te acaba de poner en el ángulo, no la saca nadie. Confusión. No, perdón. Yo la verdad que esas etapas me olvidé. Se olvidó. Pero bueno, ¿qué va a ser? Circunstancia, como dice. Bueno, don Amodio, Ortega, estamos pasado un minuto, yo quedé satisfecho, no sé mis compañeros cómo están. También, sí, la verdad. Te agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Y vos y yo mañana seguimos en el programa. Quedaron pendientes. El cernidor en otra radio. Pero algunas otras cosas quedaron pendientes. Bueno, dejamos para otro día. Pero fue entretenido. Muy interesante. Incluyó el final. Me gustó el final, porque logró sacarte de adentro para que los polaras al otro. No la dejaste pasar. Es que era lo que yo decía. ¿Para qué te la vas a guardar? Vos sabés cómo la tengo. Y tenés que soltarla. Bueno, estimados, ¿nos vamos? ¿Hace el final que hace siempre usted? Bueno, hasta mañana, amigos, y que gane Uruguay hoy. Hoy debuta la Sub-20 por el Mundial en Argentina y mañana Peñarol contra Irak. Así que mañana Peñarol también. Sí, también. Bueno, pero mañana ya estaremos nuevamente un en otro programa de Incorregibles. Hasta mañana, amigos. En una época de cambios constantes, Radio Fénix también se renueva. Las mañanas entretenidas, amenas y participativas. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.